Buen día, tardes o noches. Como pudieron apreciar en el título del video, hoy hablaremos sobre un tema que fue escogido democráticamente por el público. ¿Cómo diseñar un personaje? Sé que fue escogido democráticamente hace 3 siglos y probablemente ni Dios vea este video, pero oye, al menos cumplí con mi palabra. Y me encanta anunciar que hemos logrado conseguir un micrófono. Así que el audio de este video y los siguientes se sentirá diferente a comparación de los videos anteriores. ¡Ja! ¡En tu cara, perra! Mentira, mentira, palmadita, palmadita. Para poder comenzar con este largo recorrido de ideas de una vez, debemos dejar claro si nuestro personaje estará dentro de una obra, ya sea seria o cómica, o si será un personaje el cual utilizaremos para cosas no muy importantes en realidad, como ser nuestra imagen en alguna red. Debemos hacer esta separación, ya que para poder diseñarlo, primero debemos hacerle su personalidad, la época en la que reside, crearlo desde cero, y concuerde con el mundo que crearemos, mientras que el segundo, en realidad no importa mucho cómo se vean y tampoco tendrá un desarrollo más allá de tener unos rasgos de personalidad típicos que sea diferenciable. Así que la fijación de este video serán los personajes complejos. Curiosamente, lo primero que debemos hacer no es crear al personaje, sino al mundo en el que vivirá. Ya cuando esté concretado eso y las lógicas de su mundo fantástico, podemos comenzar. De ninguna manera se pueden saltar esto, por una explicación muy sencilla. Imaginen que hacen un mundo mágico donde residen brujos de todo tipo, pero existen hechizos que bajo la lógica del mundo no se pueden hacer de ninguna manera existente. Por ejemplo, hechizos para asesinar a alguien, que no sería lo mismo que un hechizo de ataque por si se lo preguntan. Si ustedes crearan primero el personaje con sus poderes y luego el mundo, podrían cometer errores de lógica que a este punto serían difíciles de remover sin tener que rehacer todo de cero, o terminarían haciendo su personaje demasiado OP, cosa que arruina la tensión en las historias o en batallas que se supone que debían terminar de otra forma si se siguiera la lógica planteada. Te estoy mirando a ti, Bakugo. Siguiendo este punto, debemos dejar clara la época en la que transcurren los hechos. Suena un detalle poco importante, pero los minúsculos detalles cambian todo. Esto ayuda a conocer el entorno para desarrollar al personaje según nosotros queramos. Pongamos de ejemplo a Eren, ya que es un personaje muy conocido y todos podrán comprender a lo que me refiero. El entorno en el cual habitan es literalmente una jaula que han tenido durante décadas y con una población que ya ha bajado cabeza y se acostumbró a vivir dentro de ese lugar. Solo con esos dos detalles muy generales podemos entender por qué la personalidad de Eren siempre está en busca de la libertad, porque él vivió el encierro desde que existe, al igual que la censura a pensar que hay más allá. Esa curiosidad siempre fue alimentada por su amigo Armin, que él tenía más un interés en el mundo externo asociado a su inteligencia. Finalmente debemos tener, aunque sea un esquema de qué será la historia, cómo empieza, cómo termina, quién muere y quién vive. El ir creando una historia sin siquiera tener idea de lo que hace puede entorpecer la trama, causando que un problema que ya se había resuelto se repita sin ninguna explicación lógica o de peso, que tenga un ritmo lento, que los personajes tengan un mal desarrollo porque estás haciendo todo sobre la marcha. Mi sistema para crear los capítulos de mis historias es tener la idea general, cómo avanzará, para luego empezar a detallar capítulos uno por uno, en objetivos, desarrollo de personaje o puntos sin retorno que deben hacerse. Así el ritmo no se estanca y se mantiene en un constante avance. Pero, ¿cuándo se supone que empezamos a crear al personaje? Bueno, ya teniendo finalizado tu mundo ficticio, las lógicas de tu mundo, la época en la que residen y las costumbres que aplicarán en esta época que hayas escogido, por fin podemos comenzar a crear a nuestro personaje. Primeramente, debe ser verosímil, tanto con el entorno como con su propia personalidad. A un mago brujo en el siglo XV no lo vestirás como a alguien del siglo XXI y a alguien que le acompleja su cuerpo no lo vestirás con una minifalda. A esa clase de cosas me refiero con ser verosímil, y a esto también me refería con crear el mundo primero, ya que incluso eso puede afectar el cómo luzca tu personaje, como por ejemplo un mundo post-apocalíptico. Pero yendo a lo que vendría siendo más emocional que lógico, vendría el tercer factor, su historia. No la historia general, sino la historia como individuo que tuvo que
que seguir para llegar a quien es, y como luce es algo importante, ya que eso también nos revela mucho de un personaje. Alguien lleno de cicatrices es alguien que siempre estuvo en peligro en su vida y tuvo que pelear para mantenerse vivo. Con solo ese detalle podemos saber que es alguien peleador, solitario, con ganas de vivir y de un carácter mucho más duro por la experiencia vivida. Esto podríamos reforzarlo haciendo que fuese alguien robusto o con conocimiento en combate para autodefenderse. Solo con unos pequeños detalles de diseño ya podemos ir dejándole claro al espectador cómo es su carácter o quién es o cómo vivió. Eso es lo importante de un diseño, que tú puedas decir sin decir nada. Pero esto también puede servir para reescribir un estereotipo. Que este chico duro que tuvo que vivir lo peor de lo peor en la actualidad tenga un carácter suave, contrario a lo que se cree y dispuesto a ayudar o a trabajar en equipo, aun si a veces le cuesta. Eso es lo divertido de la creación de personalidad de un personaje. De una personalidad base, puedes lograr hacer un arco de redención, de avance o de retroceso de lo más interesante con tan solo pequeños detalles que todos notarían como insignificantes. Creo que el mayor error que se puede intentar como principiante es intentar hacer un arco con demasiadas cosas dentro, ya que no tienen claro en ocasiones qué quieren del personaje. Así que le insertan de todo un poco, haciendo que en vez de lucir como esto, se vea como esto. Por lo cual mis consejos, según mi experiencia, serían: no intentes meter todas tus ideas en un solo personaje, o intenta separar sus etapas por diferentes arcos, para que no se vuelva una sopa de intentos fallidos o el espectador se confunda. Realmente lo mejor es hacerlo uno por uno los puntos. Si quieren hacer algo bueno o tener una referencia a esto, podrían verse Avatar, porque Zuko tuvo un arco cada uno por separado hasta llegar a lo que fue, y no tuvo que mezclar absolutamente todos los puntos que querían tocar en una sola temporada. Lo vieron en diferentes temporadas, por lo cual si quieren hacer algo así, es un buen lugar para tener de referencia y comenzar bien. Usar estereotipos no está mal. Lo que está mal es hacer personajes de cartón, a no ser que sean terciarios, ya que a esos en realidad no les importa a nadie y no tienen relevancia en la trama, o tienen nulas apariciones. Si quieres, puedes intentar en hacerlo más profundos, pero yo recomiendo que no se haga eso. Más que todo porque el espectador va a creer que tal vez vaya a tener más relevancia y no la va a tener. O vas a meter tramas que realmente son innecesarias y van a terminar siendo relleno. Escribe el final de tus historias. Siempre escríbelo. Así el personaje y la historia general sabe a dónde dirigirse y el resto se verá mucho más natural que sacarte un final de la manga en último momento. Porque créeme que muchos mangas, animes, historias, de todo, termina mal porque no tenían idea cómo terminarlo. Ellos sabían lo que querían de la serie, sí, pero no sabían cómo querían terminar esa serie. Ese es el problema principal. Entonces, si vas a crear una historia, también crea desde el inicio al final. Y luego vas desarrollando todo. Pero siempre ten un final y que sea verosímil. No como un Eren Paloma. Ay, el Eren mexicano. El Eren Paloma. Lo mejor de la vida. Reflexiona bien sobre la moral de tus personajes y no intentes hacer que todos sean panes de Dios. No todos tienen la misma moral ni carácter. Que hagan algo malo está bien si es que coincide con su actitud o un error que deba cometer para mejorar. Eso implica también que sus actos deben tener consecuencias. Que quede bien claro eso. No necesariamente una lógica kármica, sino refiriéndose que sí deben tener una consecuencia a un acto. Por ejemplo, dañar a otro personaje. Debe haber una respuesta del otro, ya sea violenta, enfadada, vengativa, triste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero toda acción tiene consecuencia. Y te estoy mirando a ti de pinche miado que te gusta lamerle las botas a Kugo, te detesto con ganas, maldito estúpido. El color es algo muy importante, ya que una paleta de colores puede hacer que la escena planteada sea aterradora o adorable. Algo similar aplica con la paleta de color que apliques a tus personajes. Pueden demostrar tener un carácter elegante, tranquilo o mucho más salvaje gracias a simplemente una paleta de color. Los colores fríos por lo general se asocian a la calma, a la tranquilidad y la paz, mientras que los colores cálidos a la energía, la fuerza y en los peores casos la sangre. Además, cabe decir que los animales salvajes tienden a tener colores
colores mucho más brillantes, por lo cual también simplemente por ver algo demasiado brillante ya el humano capta que puede llegar a ser peligroso. Los colores opacos, sin embargo, muy poco se habla de ellos en estos casos. Suelen dar la vibra de que el personaje es misterioso, elegante, silencioso o la misma introversión en su máximo esplendor, al ser un color opaco que quiere pasar desapercibido. Pero esto puede tener su otra cara de la moneda, volverse un color perfecto para el horror. Si no quieres que el espectador ni al protagonista sepan a qué se enfrentan, es el mejor color que puedes escoger. A su contrario, los tonos brillantes también demuestran poder, pero con la diferencia de querer ser vistos y reconocidos. La extroversión en su máxima imagen y algo asemejado a algo celestial, algo perfecto que siquiera logramos ver. Pero eso no es todo. Tú mismo puedes aplicar una tonalidad en escenas que quieran demostrar algo específico o con el mismo tono de tu personaje para hacer relucir que la escena es de él o que hay alguna similitud con alguien que esté siguiendo sus pasos, como un hijo o un aprendiz que termine teniendo los mismos colores que su padre en él. Esto es de gran ayuda, ya que el espectador inconscientemente, solo observando, puede saber que la escena es importante, que el personaje tiene semejanza con su guía o que está cambiando. Los cambios físicos o cambios en la paleta de colores no es algo nuevo, que nunca se haya visto para demostrar un cambio en el camino del personaje. Eso se hace desde siempre. Incluso el cambio de diseño del personaje también es otro método sumamente conocido para demostrar que el personaje cambió. Uno muy conocido es que los personajes corten su cabello demostrando sus nuevos inicios, dejando caer el pasado. Pero en realidad hay muchas otras formas de hacerlo. Solo tienen que encontrar la forma que sea más cómoda para ustedes y que sea entendible para el espectador. No le vas a poner una escena que él diga qué mierda estás haciendo. Shinji, ya es muy tarde. ¿Qué haces a estas horas en mi casa? Lo siento, Sonic, pero ya salió Asuka del hospital. ¡No, Shinji! ¡Shinji! ¡No! Para finalizar, y algo que está muy apegado al pintado, es la forma del dibujo, el estilo que usarás. Ya con todo esto listo, deben buscar un estilo apropiado para su obra. No mostrarán gore innecesario en una historia de amor que tiene de objetivo solo ser una comedia romántica. Si ese no es el punto, claro está. Hay que ser verosímiles con el mensaje de la historia y el cómo se visualiza. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Por ejemplo, Avatar quería enseñar sobre la paz, los buenos valores y lo innecesario de la guerra. Per se, era innecesario que fuera tan sangrienta porque se podía entender las escenas y lo crudo de estas sin siquiera ver un muerto en ellas. Ellos mostraban las consecuencias, pero no necesariamente el acto. Y eso igualmente lograba impactar al espectador, no a un nivel tanto visual de decir, por Dios, hay muertos, sino a un nivel emocional de tener que estar viendo a un niño que tenga que observar esa clase de actos y remediarlos. Un contrario a este es Shingeki no Kyojin, que muestra la crudeza de la guerra y el ciclo de odio usando lo visual para impactar al espectador y hacerlos entender que la guerra no es lo mismo que jugar al Call of Duty echado en el sofá, que si tú fueses un soldado probablemente serías como el protagonista que se murió al primer capítulo. Espero que tengan en consideración lo dicho aquí. En realidad no tengo mucho interés en extender más el video, ya que es todo lo que necesitan para crear un personaje según mi forma de verlo. Lo que trata en diseños y demás cae en cada artista y su propia obra, por lo cual ahondar en eso es del todo irrelevante y podría llegar hasta ser restrictivo, por lo cual lo que reste es cosa de cada artista. Lo último que me queda por hacer aquí es recordarles que me sigan en mis redes sociales, link en la descripción como siempre. Es momento de retirarme, caballeros y señoritas. Espero que tengan un lindo día. Bia bia.